Llegamos a esta primera mañana para cumplir con una de las tantas promesas que les hacía cuando comenzábamos allá por la hora 7. Hoy vamos a hablar de salud, un nuevo micro que estamos sumando a esta primera mañana. Y para hablar de distintos tipos de lesiones, en este caso, hoy va a comenzar hablándonos de lesiones en el hombro. Está con nosotros el doctor Sebastián Green. ¿Cómo estás, Sebastián? Hola, Agusti, ¿cómo andás? Bien. Buen día a toda la audiencia. Vamos a hablar de salud deportiva. Así es. Y de algunas cuestiones que muchas veces uno no le presta atención, un pequeño dolor que después eso se puede complicar. Exacto. Y nos puede llevar a una cirugía. Hoy decidiste comenzar a hablar del tema de hombro. El tema de hombro. Es una patología que nos afecta a todos, a la gente joven, a la gente adulta, y ahora lo vamos a desarrollar un poquito como para ver cómo es en cada caso. No necesariamente se tiene que hacer deporte para tener una lesión en el hombro. Por supuesto que no. Ajá. El hombro es una articulación compuesta del famoso manguito rotador, que es la lesión que vamos a hablar hoy específicamente. Se compone de 4 tendones, los cuales se afectan según una caída, por ahí algún deporte de alto rendimiento, o en pacientes mayores de edad, que generalmente hoy ya los consideramos mayores de 60, 65 años, los cuales tienen lesiones a repetición por desgaste más que nada. Bueno, ¿y en qué consiste esa lesión? Bien, la lesión nosotros generalmente es la lesión más frecuente del manguito rotador, es la más frecuente del hombro. Es una lesión, la tendinitis, lo que nosotros conocemos como inflamación de alguno de los tendones, específicamente del supraespinoso, que es el que más se suele inflamar. ¿Esto qué es? Presenta dolor, el paciente empieza a tener falta de movilidad, generalmente es un dolor que aparece durante el día, pero suele despertarnos a la noche y es lo que trae al paciente a nuestra consulta. ¿Qué tipo de dolor es el que genera esta incomodidad? Por ahí es un dolor medio sordo que aparece en algún momento del día, es un dolor punzante que nos imposibilita por ahí abducir el hombro o rotarlo. Muchas de las mujeres nos presentan que no se pueden prender o desprender el corpiño, el hombre por ahí que no puede hacer tareas arriba del hombro, digamos. Y es algo que nosotros los médicos siempre decimos, ante cualquier dolorcito, venir a consultarlo. ¿Por qué? Porque esta lesión se puede agravar, Gusti. Bueno, y una vez que se llega a esa consulta, ¿cómo continúa? Bien, yo siempre le digo a mis colegas que lo fundamental es charlar con el paciente, porque de ahí va a salir la conducta posterior. ¿Qué significa charlar con el paciente? Preguntarle qué es lo que le pasó, si realiza deporte, cómo es su vida cotidiana, a qué se dedica. No es lo mismo tratar a un paciente que hace tareas administrativas como un albañil o alguien que hace tareas de esfuerzo. Entonces, en base a eso, nosotros hacemos lo que es el examen físico, pruebas diagnósticas moviéndole el hombro, sobrepeso, dándoles resistencia y valoramos qué tipo de dolor le despierta. Una vez que vemos eso en la consulta, solicitamos algún estudio diagnóstico, como puede ser una radiografía, una ecografía o el gold standard, que sería una resonancia magnética. Y en este caso, si se detecta la lesión del manguito rotador, ¿cómo continúa el proceso? Bien, nosotros una vez que detectamos definimos qué tipo de lesión tiene. Lo que hablábamos hoy primeramente, la más frecuente es la tendinitis, pero el tendón también puede presentar una ruptura parcial o total. Una vez que determinamos que hay una tendinitis, generalmente se indica reposo, hielo y generalmente con un kinesiólogo trabajarlo y hacer todo tipo de maniobras para ir calmando el dolor. Cuando hay una ruptura total, generalmente este tipo de tratamiento no sirve y ya recurriríamos a lo que vamos a hablar después, que sería una cirugía generalmente artroscópica de hombro. Y nos queda ahí, como en el intermedio, las rupturas parciales, donde valoramos, justamente como decíamos hoy, la edad del paciente, qué tipo de actividad hace, qué tipo de deporte hace y cómo le afecta esa lesión en su vida cotidiana. ¿La edad del paciente define si se va directamente a una cirugía o si se realiza este proceso con kinesiología para liberar la zona? Generalmente, como decíamos, en un paciente mayor a 60 años, por ahí probamos primero con un poquito de kinesio, a ver si desinflama, a ver si mejora. ¿Qué es lo que pasa? La cabeza humeral asciende cuando el manguito rotador no le cubre. Entonces eso produce mayor artrosis, mayor dolor y quizás a veces llegamos a un hombro congelado donde el paciente no mueve su hombro. Ahí ya sería la indicación de cirugía. Algunos pacientes con buena rehabilitación y un buen tratamiento kinesiológico y una ruptura parcial no tan grande pueden salvarse de una cirugía. ¿Y una vez que se llega a la cirugía? Bien, la cirugía, en mi caso yo practico la cirugía, la microcirugía, se llama artroscopía de hombro, el cual es un procedimiento mínimamente invasivo, en el cual usamos unas anclas que son arpones y cosemos, para que ustedes lo entiendan en la manera más criolla, el tendón hacia el hueso. ¿Por qué decimos a veces que en el paciente mayor no hacemos este tipo de cirugía? Porque por ahí el hueso o el tendón son de mala calidad
y ahí ya tendríamos que ir a otro tipo de cirugía, que sería una prótesis de hombro. En el paciente deportista, siempre que hay una lesión parcial o total, se indica la cirugía para que tenga una rehabilitación y una vida deportiva mucho más prolongada. Y a la persona común, a la que no hace deporte, que tiene la cirugía, después lleva un tiempo, ¿no?, el volver a una cierta normalidad. Sí. Generalmente es una cirugía, si bien es micro, presenta menos dolor y una evolución mucho más rápida, estamos hablando de una patología que lleva entre unos 3 a 4 meses en recuperar un 80 a 100% de su movilidad. Los pacientes, gracias a Dios, recuperan muy buena movilidad y yo siempre digo, entre los 6 meses y el año se olvidan de que están operados. Pero bueno, siempre insisto en que el paciente tiene que colaborar y esto tiene que ser un trabajo mancomunado entre el médico, el kinesiólogo, pero sobre todo el paciente. El primer paso es, cuando uno siente alguna molestia en la articulación, en este caso en el hombro, no dejar pasar el tiempo. Exacto, Gusti, tal cual lo dijiste. Vos sos un ex paciente mío, aparte de un amigo personal, y siempre decimos, ante cualquier dolor, consultar, no perdés nada, son 5 o 10 minutos una consulta, hacemos algún estudio, nos quedamos tranquilos y si hay algo para resolver, resolvemos. ¿Por qué? Porque de ir de una tendinitis o una ruptura parcial a una total es un segundo, un mal movimiento, un mal lanzamiento o algo y ya tenemos el problema instalado. Esto va para todos, para las distintas franjas etarias, pero principalmente también para los adultos mayores, estar atentos los hijos. Sí, exacto. Por ahí siempre se recomienda el acompañamiento del adulto mayor, si ven que algo está mal, no le tengan miedo a la consulta, no se indique una cirugía de entrada, siempre, vuelvo a repetir, se valora, se charla, a mí me gusta mucho dialogar con los pacientes y ahí vemos cuál es el mejor tratamiento para el momento actual. Perfecto. Sebastián, te esperamos la semana que viene con otro tema de interés y obviamente nos pueden dejar las consultas aquí en producción de cualquier duda que tengan. Exacto, eso es lo que le pido a la audiencia, que cualquier tema, duda o consulta que quieran tratarlo, se comunican con la producción y tranquilamente lo charlamos el martes que viene o subsiguientes martes. Dale, gracias. Gusti, nos encontramos. muchas gracias a vos.